Hey familia, les voy a hacer un pequeño resumen de qué ha pasado con el mercado, no solamente con el mercado cripto, sino también con el mercado tradicional, digamos que con la bolsa de valores en general, lo que es el Standard & Poor's 500, el Nasdaq 100, todo el mercado en realidad se ha visto afectado por lo que estuvo pasando este fin de semana, pero realmente es algo que se esperaba y que realmente está dentro de los parámetros. Es algo que es muy normal, pero por eso vamos a verlo en el gráfico y voy a darles como una perspectiva de lo que yo pienso que puede pasar. Entonces, el Bitcoin como tal cayó demasiado, pero quiero que miremos primero el Standard Poor's, que es una como de las guías que nos muestra a nosotros qué está pasando en el mundo en general, en la economía en general. Esto se debe supuestamente a los aranceles que Trump le puso a China, o bueno, un anuncio de aranceles a China, y vimos una reacción del mercado, se esperaba, es más, en nuestra sesión en vivo estábamos tomando un corto en ese momento, buscando esa caída porque llevábamos días hablando de que el precio estaba un poco expandido, no hay una expansión tan demasiado fuerte, pero sí era momento de que el precio de pronto buscara una regresión hacia las medias móviles. Entonces, aquí es donde entra, digamos, que el papel importante de entender que todo es cíclico. Si nosotros vemos este movimiento en un contexto macro, es simplemente un 3,19%, o sea, no es algo alarmante, no es algo que nosotros pensemos que realmente el precio se desplomó por completo y vino a buscar mínimos de esa corrección tan fuerte que habíamos tenido en febrero. Entonces, digamos que la tendencia todavía está dentro de estas rupturas, dentro de estos parámetros, pero sí hay algo importante y es que todo cambio de tendencia o toda corrección fuerte del mercado empieza con un movimiento de este tipo, un movimiento envolvente con algo de distribución. Digamos que en este punto empezamos a ver cómo el precio distribuye un poco, algo de profundidad, ya no estamos en un estado neutro y eso nos da una leve señal de una posible continuación que no necesariamente nos va a cambiar una tendencia bajista, pero que sí nos puede llevar a una corrección fuerte. Ahora quiero que miremos algo y es el escenario del 2020. ¿Cómo empezó esa caída en el 2020? Empezó igual, vamos a mirarlo en un contexto más reducido, empezó igual 2020, COVID-19, que es uno de los escenarios donde vimos, digamos, una caída muy fuerte, el último ciclo donde podríamos decir que el precio corrigió, se puso por debajo de la 200, y todo esto empezó con movimientos pequeños, ni siquiera de un 2%. Sabemos que si el mercado supera más del 6%, puede que la bolsa cierre, como pasó en el COVID. Luego vimos caídas del 3%, luego vimos caídas del 5,56%, luego vimos otras caídas en un solo día de un 10%. Esto ya es demasiado fuerte para el mercado, para la bolsa, y ahí es donde ya empezamos a preocuparnos y empezamos a pensar si realmente puede haber un cambio de tendencia. Pero miren, aquí hay un punto. La mayoría de las veces esa media móvil de 200 es nuestra referencia para pensar en una ubicación o una dirección. El precio hoy todavía se encuentra por encima de la media móvil de 200. No hemos llegado a niveles inferiores, no hemos pasado por debajo de esa media móvil de 200. Eso todavía nos mantiene en una tendencia alcista. ¿Que puede haber una corrección? Sí, pero la mayoría de las veces cuando el precio tiene demasiada profundidad, lo que nosotros llamamos un nivel 4. Esta es la media móvil de 20 y si el precio abre muy por debajo es lo que nosotros llamamos un nivel 4. Si el precio se expande demasiado con fuerza y se aleja de estas medias móviles, es muy probable que empiece a buscar una corrección, como lo hizo en el 2020. Entonces, esto todavía no nos ha marcado un ciclo. Aquí tenemos 2022 nuevamente, aquí tenemos el de este año 2025. Ya tuvimos una caída por debajo, el precio se está recuperando, pero miren, aquí podemos ver ese movimiento ya un poco más fuerte, 3,4% más o menos, que no se esperaba, pero todavía toda esta zona nos puede proteger. Todavía estamos por encima de la media móvil de 200 y esto nos permite a nosotros pensar todavía en que el mercado sigue toda su tendencia en un contexto macro. Ojo, estamos hablando de un contexto macro en el largo plazo, no estamos mediano largo plazo, no estamos hablando de días. Es muy diferente ese análisis. Entonces, el precio, me preguntaban, ¿puede seguir corriendo, puede seguir cayendo? Para mí, desde que haya profundidad, el precio siempre va a buscar, después de esa ruptura, una corrección. Pero esa corrección simplemente es para tomar oxígeno, tomar más fuerza y poder buscar una continuación. Para mí el precio sí debería seguir cayendo, por lo menos hasta estos primeros niveles. Estamos hablando más o menos de los 6.200,
en el Standard & Poor's y eso arrastraría prácticamente el resto del mercado. Obviamente hay otras que no tienen, digamos, que correlación. Entonces aquí es importante entender los niveles en los que nos encontramos. El precio venía de un nivel neutro después de recuperarse de lo que pasó en febrero y no tuvo muchísima fuerza en esa ruptura. Ahora vemos un movimiento fuerte que empieza a liderar en cuanto a los vendedores, y para mí eso es una señal de que el precio probablemente sí vaya a tener una continuación bajista. Entonces ahorita vamos a ver Bitcoin, criptos, y vamos a analizar Bitcoin. Simplemente es una fase normal, es una fase muy normal de lo que está acostumbrado a hacer el precio. Máximos, luego eso sirve como apoyo, máximos, luego eso sirve como apoyo, máximos, luego esa zona sirve como apoyo y ahorita tenemos una ruptura dentro de esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio empieza a alejarse tanto de esa zona neutra, tiende a tener entre 2 a 3 movimientos fuertes. Después de eso, el ciclo debería ser acumulación, tendencia, distribución y buscar nuevamente zonas donde haya oxígeno para poder volver a su tendencia original, que normalmente es la alcista. Entonces, ¿qué pasa acá? El precio está un poco expandido. Desde la media móvil de 200 se ha alejado mucho, ha peleado muchísimo sobre ese nivel de los 120.000, pero esto no quiere decir que Bitcoin o que los instrumentos en general vayan a cambiar de tendencia. Simplemente van a estar buscando una corrección y van a estar buscando esas zonas de equilibrio donde tuvieron ese impulso fuerte para tratar de buscar esa continuación. Entonces, en términos generales, para mí el precio sí debería seguir cayendo un poco. Obviamente esto no es una recomendación de inversión, no estamos adivinando, no es una proyección como tal para que ustedes tomen decisiones, simplemente es un punto de vista, una perspectiva de lo que puede pasar. El precio puede llegar tanto a estos niveles, pero dependiendo del volumen, la fuerza con la que llegue a este punto, las noticias que se atraviesen en medio de ese movimiento, el precio puede fácilmente romper y volver a estos niveles. Lo que sí estoy completamente seguro es que el precio se va a sostener dentro de estas zonas. Debería sostenerse máximo estos niveles, pero no creo. Debería sostenerse dentro de estas zonas porque es un ciclo que se repite tanto en las criptos como en el mercado tradicional y siempre pasa lo mismo. Entonces, para mí es importante que entiendan estos ciclos en el mediano largo plazo y mantengan sus compras con un método DCA. Compras mensuales como se los he explicado antes, y simplemente en los momentos que tengamos rupturas y creemos máximos, pues empezamos a tomar parte de esas ganancias, un porcentaje, no todo, porque ningún trader inteligente y profesional saca todo de su portafolio, para nada. Simplemente le saca un porcentaje de ganancias y el resto se mantiene así el precio caiga, porque sabemos que igual esas ganancias que tomamos acá las vamos a volver a distribuir en la caída para comprar más cantidad de criptos, y después de que el precio pase nuevamente por ese máximo tengamos muchísimas más ganancias.